Mucho gusto, mi nombre es Gina Suárez, yo soy fisioterapeuta y en el video de hoy les voy a contar un poquito sobre mi maternidad. Como saben, yo tengo un niño de 5 años y desde que mi niño nació yo nunca he dejado de trabajar. Siempre he ejercido mi profesión, pero he hecho lo posible por no perderme ninguna etapa de mi hijo. Entonces les voy a contar cómo he hecho yo para estar con mi hijo y para ejercer mi profesión al mismo tiempo. Hago este video en respuesta a una llamada que me hizo una amiga hace no muchos días, en donde me preguntaba que cómo hice yo para ejercer mi profesión, para disfrutar tiempo de calidad con mi hijo, porque ella está emprendiendo. Ella ahora es mamá a tiempo completo y está emprendiendo con un proyecto hermoso que espero que pronto lo conozcamos, y siente que no tiene mucho tiempo, que a veces el tiempo que le dedica a su hijo no es de calidad porque está intentando trabajar, o que a veces no le queda tiempo para trabajar porque está pendiente de su hijo. Y obviamente yo en la llamada le conté a ella cómo hice para ser mamá y fisioterapeuta, pero quise grabar este video porque de pronto algunas personas también tienen la duda, ya que cuando somos papás, pues siento yo, o en nuestro caso nos pasó, que para nosotros lo más importante era nuestro hijo, y no solamente darle buenos recursos económicos o darle todo lo que necesitara a nivel material, sino poderle brindar a nuestro hijo un ambiente en donde su mamá y su papá estuvieran con él, en donde pudiéramos nosotros disfrutar esas primeras palabras, el gateo, la caminata, pudiéramos estar nosotros casi que todo el tiempo con él, porque cuando nace un bebé todos los días cambia muchísimo. En un año ese bebé ya aprendió a gatear, ya está aprendiendo a caminar, ya está empezando a comer, ya está empezando a hablar. Entonces los cambios son tan rápidos que si uno se descuida un momento puede perderse muchas etapas de su hijo. Y eso fue lo que mi esposo y yo no queríamos que pasara. Entonces les voy a contar cómo ha sido mi maternidad mientras ejerzo mi profesión, cuáles fueron las herramientas que yo siento que me funcionaron, y pues básicamente es eso. Les cuento que cuando yo quedé embarazada, yo trabajaba en una fundación, tenía un horario a tiempo completo, trabajaba de 7 a 5, los sábados, creo que un sábado de vez en cuando yo lo trabajaba. Y allí me enteré que estaba embarazada. El todo fue que yo renuncié cuando tenía como 4 meses de embarazo, y decidimos con mi esposo emprender, abrir un local de venta de insumos médicos, y aparte de eso yo empecé a entregar publicidad como fisioterapeuta a domicilio. Esto lo decidimos hacer en un pueblo muy cerca a Bogotá. Y estando embarazada, gracias a Dios me empezó a salir trabajo, empecé a hacer domicilios, contratamos a alguien por días o por horas para que nos ayudara en el local, así cuando yo no estaba en el local iba y hacía domicilios, y así pasó mi embarazo. Gracias a Dios fue un embarazo tranquilo. Nace mi niño, y cuando nace el bebé pues obviamente yo dejo de hacer domicilios, pero los pacientes me llamaban para saber si yo los podía atender. Junto con mi esposo tomamos la decisión de que no íbamos a sacar al niño de la casa hasta que no tuviera las vacunas de los 2 meses. Entonces pues yo también estaba pasando mi proceso de la dieta, que acá en Colombia se respetan más o menos 45 días, pero los pacientes me llamaban y yo quería trabajar. Ustedes saben que yo amo mi trabajo, amo ejercer esta profesión. Entonces me acuerdo que acondicioné una habitación del apartamento para poder trabajar. Mis pacientes llegaban, yo los atendía en la habitación, obviamente tenía siempre tapabocas, mi lavado de manos, no era pandemia, pero yo tenía un niño chiquito, no se lo dejaba ver a nadie, solamente llegaban, los atendía, y así hice una que otra terapia mientras mi niño estaba pequeño. Pero yo quería trabajar más y también quería estar con mi niño todo el tiempo. Cuando mi niño nació, mi abuelita me ayudó unos días para cuidarme la dieta, pero ella era muy nerviosa y ella me decía, bueno, yo te ayudo en lo que necesites de la casa,
pero con el niño me da nervios que se me caiga, me da mucho susto. Entonces cuando yo atendía a los pacientes, ella se quedaba vigilando al niño ese ratico, pero yo no agendaba más de un paciente al día. Si yo tenía un paciente el martes, ya solo era ese paciente y el miércoles agendaba otro. Y así empecé a seguir trabajando. Ya luego generé un programa de pérdida de peso, lo diseñé, empecé a trabajar conmigo misma y me funcionó, perdí bastante peso. Entonces empecé a venderlo, pero la idea era ir a domicilio a hacer este programa y yo tenía un niño pues en la casa que no podía sacar, ya mi hijo tenía más de 2 meses, pero aún así yo no lo iba a llevar en coche a donde mis pacientes, mi esposo estaba trabajando y ahí junto con mi esposo tomamos la decisión de conseguir una niñera que nos ayudara por horas. Entonces yo vendía el programa, agendaba todas las sesiones, creo que 10 sesiones, si no estoy mal yo hacía. Entonces las agendaba a la hora que a las personas les quedara fácil y a esa hora también agendaba a la niñera. Yo me acuerdo que yo a ella le pagaba por horas. Al principio fue terrible porque el hecho de pensar de que yo me iba a ir, iba a dejar a mi bebé con otra persona que no era mi abuelita, que no era mi esposo, a mí me asustaba mucho. Entonces ella empezó a ir sin que yo tuviera que salir a trabajar y yo veía que era una buena muchacha, ella empezó a apreciar mucho a mi bebé, era una niña que yo ya conocía, conocía a su familia, entonces le tenía cierta confianza. Aún así yo intentaba también agendar muy poco trabajo, yo trabajaba 2 horas diarias, máximo 3 horas diarias, y esas eran las 2 o 3 horas que ella se quedaba con el bebé. Yo hacía lo posible por dejar al bebé ya comidito para que ella no tuviera que darle tetero, porque no me gustaba la idea de que tomara tetero, yo quería alimentarlo yo solita, pero pues le dejaba tetero por si las moscas. Y así empecé a salir de a poquito, no era mucho, eran 2 horas o 3 horas máximo, tampoco eran todos los días, creo que solo era lunes, miércoles y viernes. Y empecé a confiar un poquito más en ella, pero llegó un punto donde ya no nos podía seguir ayudando, entonces ella nos ayudó muy poquito tiempo y en ese momento pues ella no nos pudo seguir ayudando, pero mi esposito renunció a su trabajo también para emprender su propio negocio. Entonces ya mi esposo se quedaba con el niño mientras yo iba y hacía esto. Al programa le fue tan bien que los pacientes terminaban las 10 sesiones y no querían parar, sino querían hacer otras 10. Y eso implicaba pues que ya había otra persona que también quería hacer el programa, entonces yo tenía que alejarme más tiempo de mi casa y ellos mismos me decían, ¿por qué no montas un gimnasio donde nosotros podamos ir a entrenar? ¿Por qué no buscas un garaje y allí vamos y entrenamos un grupo más grande para que no tengas que irte de casa en casa? Gracias a eso nace la idea de abrir un pequeñito gimnasio. No teníamos mucho presupuesto, mi esposo me prestó un dinero para poder hacer eso, entonces buscamos una casa, la tomamos en arriendo y abrimos un pequeño gimnasio. Pues la idea era que fueran entrenamientos personalizados, pero esta casa tenía varias habitaciones y una de esas habitaciones la amoblamos o la adecuamos, le pusimos de esos tapetes que son de armar, le pusimos una piscina de pelotas, ahí podía estar el niño cómodo, creo que también llevamos su corral y pues todo iba bien. Mi esposo me estaba ayudando a cuidar el niño cuando llega un punto en donde mi esposo me dice, pues yo estoy cuidando al niño, pero estoy dejando de hacer mi trabajo, yo necesito emprender, necesito promover lo que estoy haciendo y pues el cuidar al niño me consume tiempo y no estoy como desempeñándome. Entonces volvemos a hablar y conseguimos otra niñera. Para eso ya mi hijo tenía como 6 o 7 meses. Buscamos una persona también de confianza, una persona que ya conocíamos y gracias a Dios estaba buscando trabajo. Ya ella nos ayudaba a cuidar al niño, pero ya no eran 2 o 3 horas, ya era 4 horas diarias, 5 horas diarias, a veces 6. Y pues mi esposo ya tenía libertad para seguir emprendiendo en su negocio.
yo estaba trabajando en el gimnasio con las clases personalizadas y aparte de eso, en el gimnasio adecué mi consultorio. Ya tenía pacientes, pero habían clases personalizadas. Ahí entró mi hermano a trabajar como entrenador. En el gimnasio yo le explicaba los planes de trabajo de los pacientes y mi hermano entraba y trabajaba allí. Ahí tuve la niñera, gracias a Dios estaba muy cerca el niño de mi lado, pero yo como una mamá primeriza, sobreprotectora, a veces no quería que ella le cambiara el pañal, entonces yo le decía, si el niño se hace popis, déjalo que yo en un momento vengo y le cambio el pañal, o si el niño pide comida, espérame que yo quiero ser la que le dé la comida. Yo quería estar en todo y a veces como que le quitaba a ella responsabilidades y yo sentía que ella estaba capacitada para hacerlo, pero aún así dentro de mí estaba como, es mi hijo y yo no quiero que nadie lo mire y que nadie lo toque porque es mío. Pero empecé a entender que tenía que aprender a soltar. Si yo quería ejercer mi profesión y quería ser mamá, también tenía que aprender a soltar de las dos cosas. Mi hermano me ayudaba con los entrenamientos, ella me ayudaba con el niño, yo atendía pacientes y esta fue una dinámica que llevamos casi por 2 años. Mi hijo la aprendió a querer mucho, yo aprendí a confiar mucho en ella, la llegué a querer también demasiado. Fue una persona muy especial para nosotros. Mi hijo tiene 5 años y a veces como que se acuerda y me pregunta, mami, mi niñera, o me pregunta por el nombre de ella. Entonces fue una persona especial que cuidó tan bien a mi hijo, que mi hijo la aprecia mucho. Creo que antes de la pandemia ella dijo que no nos podía ayudar porque ella entraba a la universidad. Entonces ahí pues el niño estaba más grande y con mi esposo intentábamos dividirnos el tiempo. Yo lo cuidaba en las mañanas y empezaba a trabajar a las 3 de la tarde, entonces empecé a poner a mis pacientes solo en la tarde y mi esposo trabajaba en las mañanas y cuidaba al niño en la tarde. Así duramos unos mesecitos. Me pareció chévere la forma en la que nos organizamos porque pues yo aprovechaba de 3 a 8 a trabajar y hacer todas mis cosas y mi esposo de 5 a 2 de la tarde también trabajaba, hacía sus cosas. De 2 a 3 compartíamos un espacio los tres y estaba muy chévere, pero empezó la pandemia. En la pandemia pues ya ninguno de los dos trabajó, yo de vez en cuando hacía un domicilio y mi esposo pues también tenía una actividad como independiente, dejó de hacerla. El todo fue que en la pandemia pues fue delicioso porque los dos cuidamos al niño, pero no teníamos ingresos económicos. Estábamos muy felices, estábamos los tres, pasábamos todo el tiempo los tres, hicimos unos videos para YouTube, disfrutábamos, jugábamos, pero no habían ingresos económicos y no teníamos muchos ahorros y después de la pandemia nos tuvimos que emplear. Pero yo creo que este video está demasiado largo, entonces voy a dejarlo hasta aquí, dándole unas conclusiones durante esa primera etapa siendo mamá y fisioterapeuta. Conclusión número 1 es que tenemos que aprender a soltar. Cuando nace un niño, uno quiere hacerse cargo de todo, uno quiere bañarlo, vestirlo, arreglarlo, cuidarlo, alimentarlo, porque es el niño de uno. Pero es importante aprender a soltar, aprender a compartir primero con la pareja porque ellos son el papá del bebé y obviamente como papás también tienen responsabilidades y también tienen derechos sobre su hijo y uno como mamá se vuelve como una leona que los quiere tener a toda hora, pero es importante compartir ese bebé porque no es solo de nosotras. Y también es importante delegar y aprender a confiar en otras personas, aprender a delegar tareas, aprender a tener una organización clara y a entender que si somos mamás, pero queremos trabajar, queremos llevar a cabo un proyecto, sí vamos a necesitar ayuda. A veces las mujeres decimos, no, yo puedo con todo, yo puedo con el oficio, yo puedo con el trabajo, yo puedo con los hijos, yo puedo con todo, y no. Necesitamos ayuda porque si queremos hacerlo todo, pues nos vamos a agotar, nos vamos a cansar físicamente y de pronto nada nos sale perfecto.
puede que estemos tan cansadas que se nos caiga el niño, puede que estemos tan cansadas que no seamos productivos con nuestro trabajo, puede que estemos tan cansadas que la casa se volvió un 8 en un momento y ya no queremos limpiarla. Entonces, de esta parte les dejo esas dos conclusiones. Aprendamos a delegar, aprendamos a compartir responsabilidades, y voy a hacer un segundo video contando el resto de mi trayecto como mamá y fisioterapeuta hasta el día de hoy, que mi hijo tiene 5 años. Entonces espero que les haya gustado este video. Si ustedes creen que a alguien le puede interesar, no duden en compartirlo. Nos vemos en el próximo video y que Dios los bendiga. Chao.